Para terminar esta serie de videos sobre las teorías acerca de la creación del ser humano, tenemos una última parte que es acerca de la antigüedad de ese ser humano sobre la Tierra, porque también para esto hay varias posturas. Por ejemplo, tenemos mínimo tres sistemas de fechas. Uno sería el bíblico literal, otro sería la aparición de los antepasados del ser humano y otro aspecto sería la evolución de los homínidos como tal. Así es de que en gran parte tanto del judaísmo ortodoxo como del cristianismo católico y evangélicos ortodoxos se ha puesto, digamos, una fecha en cuanto a la creación y a la existencia del ser humano. Es una fecha que es bastante limitada de por sí. Porque, por ejemplo, cuando se trabaja desde una perspectiva literalista el texto bíblico, algunos van a proponer que el ser humano fue creado un viernes del año 5784 hasta ahorita, hablando de la fecha del 2024, que es en la que estamos nosotros, 5784. Es decir, que antes de Cristo el ser humano habría sido creado cerca del 3760 antes de Cristo, ¿ya? Esa conclusión se da porque estas personas trabajan, reitero, de una manera literalista las fechas y los años que están, por ejemplo, en la genealogía del capítulo 4 capítulo 5, ¿ya? Por ejemplo, para trabajar esta parte se dice, Moisés vivió más o menos en el siglo 15 antes de Cristo. El diluvio habría ocurrido menos de un milenio antes, es decir, 1500, 2500 años, y la creación de Adán y Eva se debió dar en el siglo XV antes del exilio. Ahí estarían los 4000, antes del diluvio, ahí estarían los 4000 años de los que les dije, ¿ya? Entonces, eso es lo que han propuesto algunos. Eh, los cálculos, por otro lado, digamos que no coinciden mucho entre los cálculos de la Biblia como tal, el canon judío y el canon cristiano evangélico, porque hay otro texto sagrado que es el Pentateuco samaritano, y en ese Pentateuco se propone más o menos un 4243 para la creación del ser humano. La Septuaginta, por otro lado, propone un 5328. Así que son tres libros como muy importantes, pero que no tienen, digamos, como una consonancia entre ellos, ¿ya? Reitero, frente a esta literalidad tan marcada, hay otras posturas que dicen, perdón, es que las genealogías de Génesis no se pueden tomar como un dato histórico. La relación entre padre e hijo no es una relación literal allí, en ese texto bíblico. Entonces, se ha propuesto, ya que para algunos, reitero, es pare de contar 3760 años la creación del ser humano antes de Cristo, y otros que no aceptan eso, entonces se han propuesto, digamos, como varias alternativas. Una alternativa es, perdón, rechacemos toda evidencia antropológica y basemos la creación en el 4004 antes de Cristo. Y si de pronto no se cree que sea 4000, por lo menos no se puede ir más allá del 10.000 antes de Cristo para la creación del ser humano, ¿ya? Un segundo grupo dice que considerar los primeros capítulos de Génesis no ayuda a establecer una fecha de los orígenes humanos. Reitero, a menos que se tome de manera totalmente literal. Que allá hay un tema muy fuerte porque si se toma de manera literal, usted tendría que tomar la decisión de cuál de los dos capítulos toma de manera literal, el uno o el dos. Porque si los toma de manera literal ambos, no se puede, porque ambos se contradicen en varias cosas acerca de asuntos bien importantes. Entonces, Emil Brunner, por ejemplo, interpreta Génesis capítulo 1 al 3 más como un mito y no como una historia. Entonces, entiende el papel de Dios en cuanto a creador como una inferencia, como una conclusión derivada de su señorío, ¿ya? Pero él dice, el ser humano descubre que es un ser creado en base a su encuentro existencial con Dios, su Señor. Y si eso es así, pues simplemente la antigüedad del ser humano sobre la Tierra debe dejarse enteramente en manos de la ciencia, dice este señor. Y como les comento, lo que pasa es que cuanto más historicidad se le quiere dar a los primeros tres capítulos de la Biblia,
pues menos satisfactorio va a ser el intento de solucionar el problema si es que nosotros queremos colocar una fecha a la presencia del ser humano sobre el planeta. Y un tercer aspecto dice que la creación divina directa de Adán y Eva es una época compatible con los datos antropológicos. Entonces esta postura ya dice, perdón, a ver, miremos esta fecha que se propone para la Biblia y miramos qué dice la antropología y vamos a ver que de pronto hay muchas más coincidencias. Bernard Rapp dice, si los antropólogos tienen razón en la fecha que postulan para el origen del hombre, y entre paréntesis dice, y creemos que la tienen, y si la Biblia, por otro lado, no contiene una fecha específica relativa al origen del hombre, pues simplemente nosotros tenemos y podemos desarrollar toda una teoría en relación entre ambas posturas. Eso es lo que siempre se ha propuesto por un grupo de personas, ¿no? Tanto teólogos como científicos. A ver, fusionemos las informaciones que se tienen desde la ciencia y a partir de la Biblia, tratando de fusionar las dos cosas en una, ¿ya? Entonces, eso se trabaja allí. Algunos sectores de la antropología dicen que hay evidencia para fechar los restos encontrados del ser humano en el 4000 antes de Cristo, o sea que no estaría muy lejos la una de la otra. Pero también hablan, por ejemplo, del hombre de Neandertal en Alemania de 40 a 100.000 años de existencia. O por ejemplo el hombre de Cromañón en Francia. O el hombre de Java que dicen que tiene 400.000 años. Reitero, hay diferentes sectores, tanto de teología como de la antropología. Y algunos se distancian, otros digamos, están muy cerca. Entonces, recordemos que se dice, según la interpretación literalista de la Biblia, el ser humano no puede tener hasta la fecha de hoy, 2024, 5.784 años de existencia. Ya la antropología, algunos van a decir, eso es cierto, eh, otros van a decir, perdón, por ejemplo, el hombre de Java tiene 400.000 años de historia, el hombre de Pilton en Inglaterra, el hombre de Pekín, que también tienen algunas propuestas allí. Ahora, para corroborar todo eso también se dice, es que un momento, la existencia de los indígenas en América del Norte no puede rastrearse más allá de los 25.000 años. O sea que es imposible que los seres humanos tengan más de 25.000 años allá. Alguien ha dicho también, a ver, si los seres humanos existían aquí en la Tierra, pues ellos tenían que comunicarse desde el principio. Y los idiomas humanos más antiguos no pueden rastrearse hasta más de 30.000 a 40.000 años de antigüedad. Es decir, que imposible que un hombre tenga más de eso de antigüedad en la Tierra. Por otro lado, la evolución propone fechas aún más tempranas para el origen de los antepasados del ser humano, mucho más tempranos, porque ellos van a hablar de los homínidos, que los homínidos florecieron por allá en el Mioceno entre 25 millones de años, y otros dicen, no, no son tantos millones de años, 5 millones de años atrás, ¿ya? Obviamente digamos, esos seres han sido descubiertos muy tarde, en el 1994, por ejemplo. El Australopithecus ramidus aparece entre 5 a 7 millones de años atrás en África y marca la separación de nuestro linaje de los chimpancés. Posteriormente, más o menos como unos 4.4 millones de años, aparecen los individuos pertenecientes a la especie conocida como Australopithecus amenensis. Entonces, mire la fecha que se les está dando allí. Eso fue escrito en 1995 a partir de restos que se encontraron en Kenia, ¿ya? Y se dice que el Australopithecus anamensis presenta una mezcla entre el cráneo primitivo y características avanzadas en el cuerpo, ¿ya? Luego está el Australopithecus afarensis, que es una especie muy conocida porque se descubrieron unos restos fósiles por allá en Etiopía y se dijo que habían vivido más o menos entre 3.9 y 3.5 millones de años atrás. De hecho, le colocaron nombre de mujer, la llamaron Lucy y se descubrió en 1978. Entonces, luego aparece el afarensis que con el tiempo da lugar a otras ramificaciones. Por un lado, que son el Australopithecus africanos, que se extinguió, y por el otro lado, el famoso Homo habilis,
que se calcula que apareció entre 2,4 millones y 1,5 millones de años atrás, cuyos restos han sido encontrados en África y se asocian con herramientas de piedra, ¿ya? Y se dice que ese es el primer representante del género al que pertenece el Homo sapiens. Entonces, en conclusión, aquí tenemos que algunas propuestas de la evolución dicen que los antepasados homínidos del ser humano aparecieron, reitero, hace 25 millones de años. Otros dicen no, no es tanto. O otras, digamos, como eh, especies de esos homínidos, que como les acabo de decir, 5 millones de años, 4 millones de años, 2 millones de años. Frente a eso está, por ejemplo, el hombre de Java, que les indicaba más o menos 400.000 años, ¿correcto? Otros van a decir, no, no es tanto, máximo 25.000 años, si se tiene en cuenta el idioma, si se tiene en cuenta el rastreo de indígenas en Norteamérica, 25.000 años, y otros dicen, según la Biblia, eh, eh, 4.000 años antes de Cristo, ¿ya? Ahí está. De todas maneras, independientemente de toda esa información, que trato de resumir acá de manera casi irresponsable por todos los datos que se tienen allí, independientemente tenemos que entender que el ser humano tiene una responsabilidad y que tiene unos privilegios, que hay unos deberes. Esos deberes son espirituales, personales, éticos, familiares, sociales, morales, ¿ya? Y que nosotros debemos seguir y cumplir independientemente, reitero, de cuál sea nuestra postura en cuanto a la antigüedad del ser humano. Es una lección corta, rápida, al estilo siempre de GESE Internacional.